Muy buenos días a todas y a todos, y muy buenas tardes a los colegas que nos están viendo en Sudamérica y en España. Es un gusto y un privilegio moderar la mesa 2 relacionada con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Tenemos el privilegio de contar con la presencia de destacadísimos ponentes en esta mesa. En primer lugar, tenemos la ponencia La política pública de las comunicaciones y desarrollo tecnológico, a cargo del ingeniero Carlos Morán Moguel. Ya se ha leído su currículum en la mesa anterior, que lo hizo el doctor Miguel Estrada. Y como ustedes observaron, con un amplísimo currículum, ocupando importantes cargos en el sector público y en el sector privado, ahora como subsecretario de Transporte, pero resumiendo, fue director general de Educación Tecnológica e Industrial en la Secretaría de Educación Pública, director general de Aeronáutica Civil en la SCT, director general de Maquinaria y Transportes en la entonces Secretaría de Obras Públicas, director general de Turborreactores SADCB, director técnico y de operaciones de Aeroméxico, director comercial de la Compañía Mexicana de Aviación, miembro fundador de nuestra querida Academia de Ingeniería. Pero como se ha mencionado, lo citaron a una reunión con el señor presidente de la República, y quien nos va a hacer la presentación es el ingeniero Alfonso Mayo. El ingeniero Alfonso Mayo es ingeniero en computación con más de 15 años en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En el sector público ha colaborado en la Secretaría de Educación Pública y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ha sido consultor en la Academia de Ingeniería, en la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Actualmente se desempeña como director general de Desarrollo Tecnológico e Innovación en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ingeniero Mayo, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Doctor Landeros, le agradezco la presentación. Un agradecimiento también a la Academia de Ingeniería por la invitación al ingeniero Morán y una disculpa, como ya usted lo ha mencionado, fue convocado a una reunión con el señor presidente, por lo que me permitiré hacer la presentación correspondiente. Voy a hacer la compartición de pantalla y me gustaría que me confirmen que pueden ver la presentación. Sí, se está viendo. Perfecto. Muy bien. Siendo así, me permitiré compartirles esta breve presentación que versa sobre la política pública de comunicaciones y desarrollo tecnológico en nuestro país. ¿Cuál es nuestro marco legal fundamental? La Constitución Política de los Estados Unidos, que en su artículo 6 señala claramente como un derecho de todos los mexicanos el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de la banda ancha e Internet. Partiendo, como he mencionado, de este marco fundamental, ¿cómo nos encontramos? Algunos datos básicos del Internet en nuestro país son los siguientes. El 70% de la población, poco más de 80 millones de personas, son usuarias de Internet. Es decir, 30% no es usuario de Internet. Poco más del 56% de los hogares tiene hoy acceso a Internet. Es decir, casi la mitad no tienen acceso a Internet. Y respecto a la telefonía celular, el 75% de la población hoy es usuaria de esta tecnología. Pero ¿cómo se encuentra la brecha digital en nuestro país? De ese 30% del que hablábamos que no es usuario de Internet,
representa 34.4 millones de personas. En el ámbito rural, 13 millones de ellos se encuentran. Y en el ámbito urbano, cerca de 21 millones de personas. Asimismo, 20 millones de personas no saben utilizar Internet, y esto nos habla justamente de la brecha digital y de la falta de habilidades digitales, la alfabetización digital. Y además, 7.7 millones de personas no tienen acceso al servicio de Internet. Esto todo como referencia con datos de la ENDUTI 2019. En cuanto a cobertura de Internet móvil, si hablamos exclusivamente de los servicios de 3G y 4G, en las localidades mayores a 500 habitantes, como se puede apreciar en el siguiente mapa, el 89% de las localidades tiene cobertura de Internet. Sin embargo, el 89% de la población tiene cobertura de acceso a Internet. Sin embargo, el grueso de la población se encuentra en una cantidad considerablemente menor de localidades. Y como podemos observar en el mapa, en la parte sureste del país y buena parte de Veracruz, se encuentran las localidades sin cobertura de 3G y 4G, que son las que nos permiten hoy día acceso a Internet. Hablemos del reto de la conectividad universal a Internet de banda ancha. Como lo mencioné hace unos minutos y con base en el mapa previo, en esta lámina podemos observar que el 91% de la población se encuentra entre localidades que van desde 1 millón y hasta 500 habitantes. Es decir, el 66% y el 25% de la población respectivamente se encuentran en 930 y 17.907 localidades respectivamente. Pero el reto se encuentra aquí. El 9% de la población se encuentra en 173.000 localidades. Y esto nos habla de la gran dispersión geográfica, y si a eso le añadimos lo complejo de la orografía de nuestro país, pues el reto se vuelve aún mayor. Este es el reto que tenemos hoy enfrente y a donde tenemos que llegar. Como saben, la política pública en materia de comunicaciones y acceso a Internet en nuestro país es que todo mundo esté conectado. Por eso hablamos de conectividad universal. Sin embargo, es un reto gigantesco. Y allá es a donde queremos llegar. A eso es a lo que aspiramos. Igualmente, en este 9% de la población, en este rango, hay 111.000 sitios públicos a los que también se pretende llegar con acceso a Internet gratuito. ¿Y en dónde estamos? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿cómo participa de ello? Como saben, en el Plan Nacional de Desarrollo 19-24 se manifiesta claramente que por el bien de todos, primero los pobres y no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su programa sectorial y de los programas que ha instrumentado, enfoca sus esfuerzos justamente a cerrar esta brecha digital, a impulsar la inclusión y la alfabetización digital. Para ello tiene 5 ejes estratégicos que me gustaría mencionar brevemente. El primero es el eje de la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, en donde pretendemos impulsar el desarrollo de redes de alto desempeño, de centros de intercambio de tráfico, su interconexión, interoperabilidad y optimización. La cobertura social y acceso, en donde pretendemos promover la cobertura social y el acceso a Internet y banda ancha como servicios fundamentales para el bienestar y la inclusión social. El desarrollo de habilidades y capacidades digitales para desarrollar habilidades y modelos para la transformación digital de los individuos y de las instituciones. El desarrollo tecnológico y nuevas tecnologías para promover el desarrollo tecnológico en diversos campos de las telecomunicaciones y la radiodifusión para la transformación y la inclusión digital. Y por último, y no menos importante, la evaluación y participación interinstitucional, que nos permitirá coordinar y elaborar la evaluación de las políticas públicas que promuevan el desarrollo de habilitadores tecnológicos para la transformación digital de nuestro país. Uno de los elementos fundamentales de esta política es la cobertura social, el programa de cobertura social Internet, que aún siendo establecido por ley, no se había desarrollado. El año pasado la SCT desarrolló el programa de cobertura social
con lo que contribuye a garantizar el derecho constitucional de acceso a Internet. También se identifican las zonas de atención prioritarias en servicios de telecomunicaciones y facilitará las acciones del gobierno y de los concesionarios para llevar estos servicios a donde actualmente no existen. El programa de cobertura social considera diversos elementos como la alta marginación, localidades con alta presencia indígena, localidades en donde no hay acceso a Internet, las zonas prioritarias del gobierno, cuáles son cabeceras municipales y adicionalmente donde ha habido solicitudes ciudadanas. Siendo una mezcla de todos estos elementos, se llega al plan de cobertura social donde se identifican con estos criterios de priorización de muy alta y alta marginación, así como con alta población indígena, se identificaron 10.674 localidades prioritarias en donde viven 7 millones de habitantes. Este programa nos va a permitir llevar Internet a esas zonas. Como saben, el gobierno de la República ha creado una empresa estatal subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que justamente se basa en nuestros programas de cobertura social para ir llevando la conectividad y el acceso a Internet a estas localidades, además de llevar conectividad gratuita a sitios públicos. Pero el enfoque inicial son estas 10.674 localidades. Adicionalmente a ello se encuentra el programa de cobertura en sitios públicos, en donde se han identificado 112.706 sitios públicos, pero de esos inicialmente 19.041 prioritarios. Con esto se beneficiaría a una población estimada de cerca de 5 millones de personas. Otro de los elementos importantes con los que contamos para la instrumentación de la política pública es la red compartida, cuya meta para el año 2024 es llegar al 92.2% de la población y en la que se estima una cobertura social de 7.2%, que como es del conocimiento público, este último hito para llegar al 92% se ha adelantado de común acuerdo con las distintas entidades participantes en el proyecto, con el objeto de adelantar este objetivo, reducir la brecha digital y promover la competencia. Uno de los elementos primordiales es la inclusión digital. Como sabemos, para lograr esta transformación digital se requiere un enfoque hacia el desarrollo de habilidades. Les mencionaba que 20 millones de personas no saben utilizar Internet. Es decir, no son usuarios de Internet porque no saben utilizarlo. De ahí, el enfoque tiene que ir orientado hacia el desarrollo de nuevas habilidades que reduzcan la brecha digital, pero también la brecha social y la brecha económica. Para ello, la Secretaría lanzó el marco de habilidades digitales que nos permitirá llevarle a la población que hoy no cuenta con ellas habilidades digitales para aprender a comunicarse, pero también para desarrollarse en el entorno profesional. Este marco de habilidades es un proceso dinámico que se reformula constantemente para adaptarse a cada una de las realidades. En este proyecto de la inclusión digital, tenemos los centros de inclusión digital, uno en cada entidad federativa, principalmente en zonas de alta y muy alta marginación y con altos índices de violencia. En la presente administración se han dado cursos ya a 300,000 usuarios y durante la pandemia se instrumentó un modelo de aprendizaje en línea en la que ya se han dado 5,000 cursos a 136,000 usuarios. Adicionalmente, instrumentamos un piloto de desarrollo de habilidades digitales a comunidades indígenas, a 60 personas hablantes de Cora y Huichol en Nayarit. Estamos además rediseñando el modelo para generar ahora los módulos de inclusión digital que nos permitirán ser más flexibles, reducir los costos y tener un mayor impacto en la población objetivo. Adicionalmente, tenemos el proyecto de las aldeas inteligentes que nos permitirá desarrollar en una localidad principalmente rural, tener acceso, uso, apropiación y bienestar de las tecnologías de la información en una comunidad y no solo en sitios concretos. Buscamos un impacto integral en todas las localidades para proyectos productivos en la zona. Otro de los elementos importantes y que en este periodo de pandemia ha sido más que evidente es los problemas con la ciberseguridad. Para ello, la Secretaría ha desarrollado diversos instrumentos de política para apoyar a todos los usuarios de Internet en nuestro país.
Asimismo, participa en muchos mecanismos de coordinación con entes públicos, privados y del sector para poder definir esta política. Ha desarrollado estudios como el de hábitos de los usuarios de ciberseguridad en México, así como las guías de ciberseguridad para el teletrabajo y la educación. Esto se desarrolló ex profeso para la contingencia por el COVID-19 y hemos tenido buena aceptación por parte de los distintos usuarios. De igual forma, desarrollamos el simulador de ciberseguridad, que permite de una forma lúdica entender cuáles son los grandes problemas a los que se puede encontrar un usuario mientras está haciendo uso de esta tecnología, lo que permite que tengan un uso mucho más responsable y más seguro del Internet. Adicionalmente a ello, también desarrollamos talleres de ciberseguridad con distintas entidades del gobierno, tanto federal como estatales. Desarrollamos en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana, que dirige el doctor Landeros, la política satelital mexicana, con perspectivas distintas en el ámbito satelital nacional, como son los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, la observación de la Tierra y la exploración espacial. Desarrollamos y estamos en proceso de desarrollo del Observatorio Nacional de Tendencias Tecnológicas en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Este proyecto pretende conjuntar en un solo lugar las tendencias y mejores prácticas en materia de desarrollo tecnológico y ser el principal referente en nuestro país para el diseño de políticas públicas con visión de largo plazo y en el que buscamos la participación de todos los actores relevantes. Tendrá una gran variedad de elementos este observatorio, desde cómputo en la nube, Internet de las cosas, convergencia digital, neutralidad de la red y naturalmente lo que hemos comentado, ciberseguridad, infraestructura de telecomunicaciones, comercio electrónico y demás. Pero hablando justamente del desarrollo tecnológico, ¿a dónde vamos? Las redes de 5G, como saben, están próximas a instrumentarse incluso en nuestro país el próximo año, y estas tendrán un impacto transversal en todas las actividades económicas. Permitirá velocidades de conexión 100 veces más que las redes actuales de 4G, permitirá incluso tener conectados simultáneamente a más de 1 millón de objetos por kilómetro cuadrado, latencias realmente bajas, inferiores a 1 milisegundo, facilitará el desarrollo de las tecnologías emergentes y hoy ya cada vez más implementadas como el Internet de las cosas, pero al mismo tiempo también brindará mayor seguridad y menor consumo de energía de las redes existentes. Uno de los elementos importantes es que dentro de los próximos 6 años se espera que las redes de quinta generación incrementen los ingresos en diversas industrias. Algunos de estos ejemplos son los siguientes. En la manufactura se prevé que incrementen en 134%, en transporte público 128%, agricultura 126%, en todos los sectores, en la educación, en la seguridad, en todos pretende tener un gran impacto. Y bueno, pues hasta aquí el panorama general de las políticas y los programas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está instrumentando en esta nueva administración, con un gran trabajo por hacer aún, en coordinación con todas las entidades involucradas, con el IFT, con la Estrategia Digital Nacional, con los operadores, con los actores de la industria y también con las empresas del Estado, como en este caso CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos. Muchas gracias a todos por su atención y quedo a la orden. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, ingeniero Mayo. Muy completa la presentación de trascendencia para las telecomunicaciones del país. El partir del marco legal con la Constitución y centrarse en reducir la brecha digital con la alfabetización digital, ampliar la cobertura de Internet y sobre todo la conectividad universal. Los 5 ejes que ha mostrado son verdaderamente estratégicos. Y desde luego el programa de cobertura social con los criterios de priorización para ver qué comunidades son las más indicadas para esa cobertura.
y el de conectividad en sitios públicos, desde luego lo que hace la red compartida, lo que hace la Agencia Espacial Mexicana, la inclusión digital, la ciberseguridad, que es de suma trascendencia, y finalmente el punto de la 5G, que es de trascendencia para toda la sociedad. Ahora vamos a pasar a la ponencia del doctor Jorge Pérez Martínez, relacionada con la política pública de comunicaciones y desarrollo tecnológico en España. Muchísimas gracias, querido Jorge, por aceptar participar en este congreso. El doctor Pérez Martínez es doctor ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Es catedrático en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid, donde imparte docencia e investigación en materias relacionadas con los aspectos socioeconómicos de las tecnologías de la información y las políticas y regulación de las telecomunicaciones. Es coordinador del Foro para la Gobernanza de Internet en España. Ha recibido varios premios y reconocimientos de trascendencia. Ha sido presidente de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones y ha tenido importantes cargos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España. Ha sido director del departamento de Fundesco, que es la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Diálogos para la Democracia y patrono de las fundaciones Fundetel y España Digital. Adelante, estimado Jorge. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores y muy especialmente al doctor Landeros, pues que me vayan a permitir compartir con ustedes unas reflexiones y una presentación de cuál es la situación en España de las políticas de comunicaciones y desarrollo tecnológico. Voy a compartir la pantalla. Me avisan, por favor, si lo ven. A ver, vínculo. Ahí está. Perfecto. Y voy a poner una pequeña presentación. Una presentación con el índice que ven aquí, en que ya les adelanto que es, digamos, he hecho un planteamiento un poco o bastante diferente el de mi anterior ponente, y por una razón muy sencilla, o sea, que no les voy a contar un poco la situación, vamos a decir, actual, sino lo que está sucediendo, ¿no? Y es que a nadie se le oculta que entre, digamos, la situación un poco europea de cambio de paradigma en general sobre su posición en el ecosistema digital y la pandemia y el efecto de la pandemia, pues ha hecho que estemos en un momento de, digamos, de cambio dramático, tanto en Europa como en España, entre lo que se quiere hacer. Por tanto, yo voy a hablar más bien del futuro de la política pública de comunicaciones y desarrollo tecnológico, ¿no? Les he puesto aquí un pequeño índice. Inevitablemente voy a tener que decir 4 cosas sobre el ecosistema digital global para que se pueda entender un poco lo que es la nueva visión estratégica de la Unión Europea. El programa de política pública sobre lo digital en España, supongo que muchos de ustedes lo conocerán, presentado hace muy poco, hace un par de meses, y algunos de los planes. Bueno, si me quedo en el quinto o tal, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero son planes para el 21, 22 y hasta el 25, ¿de acuerdo? Porque, repito, en el caso de España, siguiendo el mandato de la Unión Europea, lo están haciendo todos los países miembros, se está produciendo un cambio muy importante de las políticas y de los digamos, de los planes, ¿no? Entonces empiezo muy rápidamente. Aquí les presento un mapa muy sencillito de lo que ahora entendemos como en el ecosistema digital. Es de una reciente publicación en que verán el sector clásico
en rojo en rojo morado del sector de las TIC, verán el sector digital con la incorporación de las plataformas de la economía digital, etcétera, verán digamos, su ampliación en lo que es el ecosistema digital con el negocio electrónico, la industria 4.0, en fin, estas cosas de las que hablamos. Pero lo interesante de este gráfico, repito que es de una reciente, es que se sitúa dos mundos. El mundo de arriba de las elipses es el ritmo que los países en general dominan, pueden conseguirse desarrollar de forma local, y hacia abajo verán la industria, los elementos del ecosistema digital, que es muy difícil porque está dominado por unos pocos países, más concretamente por Estados Unidos, China y unos pocos países asiáticos. Esto representa un problema, digamos, muy relevante, ¿no? Y que, en definitiva, la pandemia ha puesto además de manifiesto y que Europa, pues, digamos, va a enfrentar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que en este ecosistema digital global, pues han aparecido tecnologías disruptivas que están deconstruyendo las cadenas de valor. En particular, están deconstruyendo las cadenas de valor de las telecomunicaciones. Y a Europa la coge en un punto muy malo, porque así como se ha conseguido un mercado único digital en muchos segmentos, los mercados de telecomunicaciones siguen siendo básicamente locales, por tanto, con 200 operadores en lugar de... Bueno, entonces, en definitiva, hay una preocupación muy importante, ¿no? Segundo elemento de preocupación, la geopolitización de la economía y la aparición ahora de lo que es un problema de soberanía digital, ¿no? Europea, claramente, ¿no? La economía del dato está ahí, y más allá del dato como un elemento de producción y por su impacto económico, genera unos problemas muy relevantes sobre los derechos de los ciudadanos reconocidos en Europa, ¿no? Y, por supuesto, el impacto de la pandemia ha supuesto una aceleración de la digitalización, ¿no? Entonces, esto exige y ha exigido repensar la gobernanza del ecosistema global y cómo regular sus aspectos claves, ¿no? Y entonces, digamos, a nivel de la Unión Europea, de Europa, se ha planteado un cambio, digamos, estratégico, y es pasar del concepto de mercado único digital al concepto de cómo participar en el ecosistema digital o cómo construir un ecosistema digital europeo, mejor cómo participar en el ecosistema digital global, ¿no? De manera que hay una impresión de que se ha estado mirando a romper barreras internas entre los países que componen Europa, y ahora hay que pensar en cómo, una vez más o menos conseguido esto, repito, salvo en el mercado de las telecomunicaciones, cómo en definitiva se participa o se consigue algo de soberanía en el ecosistema digital global, en el que realmente se tiene una participación bajísima, como he mostrado en la transparencia anterior, ¿no? Y esto ha hecho que se lance un documento estratégico que aconsejo su lectura. Lo tienen aquí, donde se ha planteado a nivel europeo los objetivos estratégicos, pues, digamos, para los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo ven, invertir en algo centrado en las personas, pero me quedo simplemente con lo que ven en azules, ¿no? Hay que invertir en habilidades digitales en Europa, cuidado con las amenazas cibernéticas, la inteligencia artificial y cómo afecta a los derechos humanos, acelerar y la implantación de la banda ancha ultrarrápida en hogares, escuelas, hospitales, en fin, supercomputación, probablemente más importante desde un punto de vista de competencia, cómo conseguir una economía digital equilibrada y competitiva en Europa, startup, la nueva ley de servicios digitales, cuya importancia es que se va a regular las plataformas en línea globales, por supuesto, para garantizar una competencia equilibrada y, en definitiva, aumentar el acceso a los datos y, sobre todo, con mucho cuidado a los datos personales y sensibles, ¿no? Y, además, en definitiva, con la filosofía europea, pues conseguir una sociedad abierta, democrática y sostenible, tecnologías verdes, más tecnologías digitales, más espacio europeo de datos sanitarios y defensa de desinformación, etcétera. Economía, en definitiva, del carbono, economía digital y defensa de los valores democráticos que tiene Europa, ¿no? Bueno, todo ello ha conformado un plan, una visión estratégica sobre el ecosistema digital que se ha pedido que se traslade en forma ya operativa a los países miembros. Y España lo ha hecho. Y lo ha hecho con este plan,
que algunos conocerán, España Digital 2005, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica y de recuperación, ¿no?, que se espera precisamente en estos años, ¿no? Y hay un plan, y ese plan para la parte digital, España Digital, significa una movilización durante estos 5 años de 70.000 millones de euros. No hemos visto estas cantidades en la vida. En la vida hemos visto estas cantidades, ¿no? Porque la posición europea no ha sido precisamente de austeridad, sino de lo contrario. Precisamente de esa inversión pública que se espera, privada y pública, de 70.000 millones en los próximos 4 o 5 años, 20.000 millones son, digamos, los pone el Estado, son públicos. Y además de esos 20.000 millones, 15.000 millones son de este plan europeo de recuperación. ¿De acuerdo? Entonces, España Digital incluye cerca de 50 medidas agrupadas en 10 ejes, y yo me voy a dedicar a los que primero se parecen más a la parte de telecomunicaciones y además están más avanzados, ¿no? Básicamente son los planes de conectividad e impulso al 5G. Y, por supuesto, el desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones, que la tenemos, acaba de concluir una nueva Ley General de Telecomunicaciones que está en audiencia pública, que acaba de acabar hace una semana, ¿no? Y básicamente tiene 3 elementos o 4 elementos fundamentales: uno de índole de plan, digamos, de inversión pública, el plan de conectividad digital; otro regulatorio, el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones; otro en la parte de impulso al 5G, que es la adopción, digamos, de medidas y tal, plan, digamos, de ayuda a los despliegues; y, por supuesto, la propuesta normativa para ciberseguridad 5G, que todavía está muy embrionaria, pero que considera que es un elemento regulatorio clave. ¿De acuerdo? Plan de conectividad para personas, empresas y tal. Plan de brecha digital, en el fondo. Brecha digital, pero probablemente entendida de una manera diferente. No es que no haya brecha digital, pero de alguna forma el servicio universal y las inversiones de los operadores, es verdad que en España la conectividad se ve de otra manera. Les recuerdo que España es en Europa la que tiene la red de fibra más importante que hay en Europa, desplegada, y la red de móviles, pues la 5ª o 6ª. ¿De acuerdo? Con lo cual es verdad que hay un problema de brecha digital, pero cubierto con el servicio universal y de alguna forma con una preocupación, pero una preocupación, digamos, menos de lo que he visto lógicamente en el ponente anterior, ¿no? Aquí lo que se trata es para el 25 de conectividad para todo, para avanzar a el objetivo que hay, que en el 2005 exista conectividad a 100 megabits por segundo en toda España. Ese es el objetivo, ¿no? Y luego hay otro plan que es conectividad dentro de este mismo plan, otra línea que es conectividad para transformar la economía, ¿no? Que en definitiva va a islas tecnológicas, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo más relevante es lo anterior, y quizá que estos despliegues en definitiva acompañen lo que son los proyectos tractores, que es uno de los planes emblemáticos que se lanzan, ¿no? El plan de impulso al 5G, lo que pretende en definitiva es acompañar. Fíjense que solo en el año 21 el plan de conectividad tiene 583 millones de euros. Solo para el año 21, que no se van a gastar, vamos, ni para atrás, imposible. Porque es multiplicar por 7 lo que se tenía. ¿De acuerdo? No hay forma, en mi opinión, de ejecutar, aunque se están haciendo todos los esfuerzos posibles, ¿no? Pues lo mismo pasa con el plan de impulso al 5G. 300 millones. De nuevo, multiplicar por unos multiplicadores altísimos lo que había en el plan que ya teníamos, del 2018-20, que por lo menos lo que sí había conseguido es que en España todas las ciudades ya han desplegado. Por lo menos hay frecuencias 5G, para decirlo de alguna manera, el 4,5G en el fondo es, pero bueno, el 5G, y en definitiva, pues un plan para promover el despliegue rápido, etcétera, ¿no? Como veo que voy con poco tiempo, dentro de lo que es la parte de telecomunicaciones, repito, la consulta pública se cerró el 13 de octubre y ya está, ¿eh? Se trata de transponer el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, pero el mundo ha cambiado. Y, por tanto, se han introducido dentro de esta propia ley no solo lo que hacía el Código Europeo, sino
de alguna forma la nueva estrategia, ¿no? Entonces, como novedades importantes, evidentemente están las comunicaciones interpersonales en este régimen, WhatsApp, Telegram, etcétera, muy importante por el tema de las plataformas. Hay una nueva definición del servicio universal, es curioso, se incorpora el tema, la posibilidad de los bonos sociales, para velocidades más altas, pero se incorpora una cosa que no había y se amplían los derechos, ¿no? Y bueno, y evidentemente se va a aprovechar para poner normativa que ayude a la implantación del 5G y del 5G. Muy importante el plan de transformación digital y sobre todo los sectores tractores. Ahí va a ir mucho dinero. Se han escogido 4 sectores, el agroalimentario, el de la salud, el de la movilidad y el del turismo, y ahí se van a hacer programas tractores vinculados a 5G, digamos, muy relevantes, ¿no? Perdón. El audiovisual no voy a decir nada. El problema es que el audiovisual sí que lo tenemos nosotros introducido dentro de lo que es, vamos a decir, de la parte, pero solamente citar una cosa, ¿no? Y es que, en definitiva, la ley audiovisual se va a aplicar ya no solamente digamos, al sector tradicional audiovisual, está generando muchos problemas, sino a Netflix, HBO, YouTube, etcétera, etcétera. Ya se aplica a todas las plataformas, ¿no? Al streaming, venga de donde venga, ¿no? Y finalmente acabo rápidamente con economía y derecho de datos. Esto es lo que está más, digamos, más verde, por decir una forma. Ya hay una estrategia nacional de inteligencia artificial, pero el resto de los componentes, bueno, ya hay una carta de derechos digitales, digamos, elaborada, pero el resto de los elementos está pendiente, ¿no? Lo resumo simplemente con una palabra, ¿no? La pandemia. Y los dineros que vienen para la recuperación económica, que tanto Europa como España han decidido que tienen que ser una palanca para hacer la transformación digital, es el componente, vamos a decir, básico que está haciendo que se transforme de alguna forma todas las políticas públicas que hay sobre esto. Y el España Digital 2025 es el elemento clave. Sinceramente, y ya lo digo como profesor universitario, no sé qué se va a hacer para ejecutar los dineros que hay en marcha. Y con esto lo dejo. Y perdonad que creo que me he retrasado un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Interesantísimo porque da una visión de lo que va a suceder en Europa, principalmente con el ecosistema digital, cómo va a sufrir esa profunda transformación y la visión estratégica en la parte de tecnología al servicio de las personas y la economía digital y una sociedad abierta y sustentable. Y interesantísimo lo de la nueva ley de telecomunicaciones en el tema de España Digital 2025 y cómo se va a poder hacer para tener una recuperación post-pandémica. Desde luego los planes de conectividad y el impulso a la 5G es interesantísimo que ya en todos lados pueda haber 100 megabits por segundo. Los planes de transformación digital, principalmente en sectores como salud, movilidad, turismo. Ya no quiero ampliar más. Vamos a tener unos minutos al final para comentar algunas cosas, algunas de las preguntas y alguna cosa que quieran ustedes agregar. Ahora pasamos a la ponencia del doctor Arturo Robles Robalo con el tema la política de regulación en materia de comunicaciones. El doctor Robles es comisionado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ingeniero de telecomunicaciones por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha trabajado para operadores europeos en las áreas de desarrollo estratégico y evolución tecnológica, así como en consultoras globales especializadas en el análisis tecnológico, económico y político regulatorio de proyectos multinacionales de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Se desempeñó como director estratégico de Detente Group Corporation. Muchas gracias, Arturo. Adelante. Buenos días, Salvador. Buenos días a todos los colegas. Saludo con gusto al doctor Salvador Landeros y también a mis colegas del panel, al doctor Jorge Pérez, con quien también fue pues, profesor cuando estaba
cuando estaba en la Universidad Politécnica de Madrid, al maestro Isidro Quintana y obviamente al ingeniero Alfonso Mayo, representante de la subsecretaría. Muchas gracias por la invitación, también miembros de la Academia de Ingeniería. Y creo que, pues justamente como hoy se menciona, el papel de la ingeniería y las políticas públicas es ahora más relevante que nunca, y cuando se habla de ingeniería, pues es buscar la mejor solución técnica a un problema o mejorar una situación, y ahí sin duda la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión le ha servido a México para avanzar en este objetivo constitucional que es llevar comunicaciones a todos los rincones del país, llevar internet a todos los rincones del país y además tener una competencia efectiva en el sector. Y justamente como lo dice la Constitución, pues los que están mandatados para llevar un correcto desarrollo de las telecomunicaciones, implementar la regulación y la política regulatoria del Estado mexicano, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y aquí es donde centraría yo la presentación. La voy a compartir ahora, de cómo ha evolucionado México y cómo estamos en materia de regulación en México ahora mismo. Si me pueden confirmar que se está viendo la presentación. Ya se ve, gracias. Muy bien. Listo. Pues, como mencionaba, yo voy a quitar el video para no perder la atención, el favor de su atención. Como mencionábamos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho México en materia de regulación? Pues hace apenas unas semanas la Unión Internacional de Telecomunicaciones dio a conocer este ranking o rastreador regulatorio de las telecomunicaciones correspondiente al 2019, en el que el instituto obtuvo una calificación de 90 puntos ante 100 puntos posibles y se ubicó en el lugar 19 de 190 países. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde la aprobación de la reforma en materia de telecomunicaciones, México ha avanzado 43 lugares en el indicador del regulador, en el que se evalúan no solo al regulador, sino los marcos legales y regulatorios, el nivel de progreso alcanzado por cada una de las tecnologías, y este resultado es muy alentador si consideramos que en el indicador quedamos por arriba de naciones como Estados Unidos, como Canadá, como España, y a la par de reguladores de vanguardia como pueden ser los italianos o los ingleses. También esta implementación de los cambios constitucionales, la implementación de la Ley Federal de Competencia y por parte de este instituto, pues ha permitido avances en el despliegue de infraestructura, el fortalecimiento de procesos de competencia y libre concurrencia, la penetración de los servicios y la reducción de los precios, que ahora veremos cómo ha ido evolucionando México en este punto. Pues durante este año, y a lo que ya mencionaba el doctor Jorge Pérez, cómo ha impactado no solo en los últimos años las telecomunicaciones, sino ahora con la pandemia, pues a pesar de la pandemia se ha mostrado que el sector de las telecomunicaciones es resiliente. Las inversiones que se habían realizado durante los últimos años permitieron que las redes pudieran soportar este incremento en la demanda y la continuidad de las comunicaciones, que fue hasta del 30%, y en contraste de lo que pasó en la economía en general, que hubo un retroceso, un descenso del 18.7% durante el segundo trimestre de 2020 en comparación con el año pasado, pues el PIB de telecomunicaciones se incrementó en 13% en el mismo lapso. Esto nos habla de cómo es resistente y cómo ha podido permear esta resistencia, estas inversiones en la resiliencia de nuestras redes. También a partir de estos cambios constitucionales y hasta finales del año pasado, la participación en lo que tiene que ver con competencia, que como saben, también el instituto es la autoridad que regula la competencia económica, que la vigila. El agente económico preponderante, es decir, el más grande, ha disminuido en prácticamente todos los servicios. En la telefonía móvil, su participación se redujo 7 puntos porcentuales, en telefonía fija se redujo 18 puntos porcentuales. Si hablamos de Internet, la concentración del preponderante en el mercado móvil disminuyó 12% y en el fijo 23%. Todos hemos vivido estas nuevas entradas de operadores de telecomunicaciones y específicamente de banda ancha
fija y servicios convergentes, lo cual hace que los usuarios tengamos más oportunidades y más ofertas para decidir. ¿Todo esto qué logra? Pues menores precios, mayor penetración y mejores servicios. En este periodo, los precios de telecomunicaciones en general bajaron 27%. Esto es algo que lo hemos comentado inclusive con los colegas de Europa, cómo se ha logrado este descenso de hasta 44% en los precios de las telecomunicaciones móviles, y la respuesta es a través de esta nueva regulación y la competencia que están ejerciendo los distintos actores para el mercado mexicano, en los cuales pues lleva a estos nuevos precios. Los usuarios del servicio en telecomunicaciones, gracias a estas estos movimientos han ahorrado 435,000 millones de pesos con esta disminución de los precios. También, sin duda, otro de los puntos que se está logrando es cómo están entrando nuevas empresas, cómo están cada una de ellas posicionándose en este punto. Como vemos, el nuevo efecto del sector pues es que hay mayor compartición de infraestructura, hay una competencia y libre concurrencia de todos estos actores y además se están eliminando las barreras de entrada. Para abonar esta tarea, además de las medidas impuestas como la separación funcional, que es algo que ya se ha hecho en otros países, particularmente con unas disposiciones que mandatan cómo se debe compartir el despliegue de infraestructuras, cómo deben compartirse las redes, ha permitido pues, la entrada de nuevos operadores. Ahora ya tenemos 3 operadores globales, AT&T, Telefónica, América Móvil, y además esta red compartida, Altán Redes, la cual está dinamizando la entrada al mercado. Aquí quisiera destacar que sigue siendo indispensable de cualquier forma una mayor coordinación entre las distintas dependencias y órdenes de gobierno, particularmente en el municipal, para eliminar cualquier obstáculo administrativo para el despliegue de esta infraestructura. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los municipios, cuando no dejan pasar a las personas que le dan mantenimiento, a los ingenieros que están encargados de darles la reparación y el mantenimiento de estas infraestructuras, pues a los que más les afecta es a la propia población. Se quedan sin celular, se quedan sin internet, se quedan inclusive sin televisión, porque no pueden entrar a estos lugares, y justo es a la población más vulnerable a quienes les afecta. Las medidas que ya he mencionado se han vuelto cruciales para promover el acceso universal, que ya mencionaban los colegas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para promover estas tecnologías de la información y las comunicaciones. Por eso, desde que se creó el instituto, se han llevado a cabo 8 licitaciones de bandas de frecuencia para la prestación de servicio. Esto es, teníamos más o menos 222 megahertz en el mercado en el 2013, y ahora ya se ha duplicado, van casi 557 megahertz se han logrado colocar en el mercado. También hemos tenido desde entonces 234 frecuencias para radiodifusión sonora y otras más para servicio inalámbrico. Hablando de espectro, que es algo que a todos los ingenieros pues, nos llama mucho la atención, porque es la forma como viajan las comunicaciones inalámbricas, pues el instituto ha promovido la reorganización de frecuencias como las 600, las 700 y la 800, y además ha colocado en el mercado la banda de 2.5, se están colocando otras bandas inalámbricas que servirán para el propio desarrollo del ecosistema digital y para la 5G. También se han promovido obligaciones de cobertura. ¿Y qué es lo que buscan justamente esta nueva materia de regulación de las telecomunicaciones en materia de competencia y en materia de mayor conectividad? Pues justamente para aprovechar al máximo estos beneficios, se han buscado nuevos objetivos, como el anteproyecto de disposiciones regulatorias en comunicaciones vía satélite, con los cuales se ha permitido y se permitirá servicios de emisión
de emisión corta, como los que pues muchas veces han promovido desde la Agencia Espacial Mexicana, los vehículos espaciales, el servicio complementario terrestre, y que también las antenas de muy poca transmisión, de muy poca apertura, perdón, las VSATs, y las identificadas como equipos terminales para telefonía satelital, lo cual permitirá el despliegue masivo, llegar a todos los rincones del país con estas nuevas redes. Además, en esta transformación digital que se está liderando, pues desde la hoja de ruta del Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde ya se comparte también con otras instituciones cómo llegar a esto que ya se mencionaba, este México donde estarán todos conectados en todo momento, todo lugar. Pues esta hoja de ruta para los próximos 5 años ya considera redes 5G, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el blockchain, el big data y el cómputo en la nube. Además de tecnologías como el uso de los white spaces, como los satélites de órbita baja, como las tecnologías 5G y Beyond 5G, las cuales están avanzando cada vez más en nuestro país, y que para 2030 tendremos nuevas redes. Todo esto nos plantea nuevos escenarios, todo esto nos trae nuevos retos en los cuales pues se redefinirán estos límites de los mercados, es decir, cada vez estamos entrando a una convergencia digital donde ya no solo están los servicios tradicionales de telecomunicaciones, sino los nuevos servicios, las redes sociales, los nuevos buscadores, las plataformas de OTTs, las nuevas aplicaciones, y en esto también tenemos que proteger los datos personales. La ciberseguridad es algo que se volverá fundamental en estos momentos. También hay que eliminar los cuellos de botella que existen en cada uno de estos puntos de la regulación. No quisiera omitir, y ya cerrando con mi participación, pues que el instituto considera que se debe seguir en estos espacios de colaboración conjunta, como los que ahora tenemos con la Academia de Ingeniería y con otros órganos de gobierno, con la Estrategia Digital Nacional, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la Secretaría de Economía, con la industria privada, como ahora está representada, muy bien representada por el maestro Isidro. Con todos ellos tenemos que lograr estas 4 hélices entre la academia, el gobierno federal, el regulador y la sociedad civil. Con eso podremos lograr, con esta política regulatoria, llevar a México a esta transformación digital que todos estamos buscando en este México hiperconectado. Con eso terminaría mi presentación, doctor Landeros, y quedo a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Muy interesante todos los temas que nos has ilustrado, desde cómo ha subido en los lugares México, cómo se han desempeñado los precios en los servicios, en los diferentes servicios de telecomunicaciones y móviles, la penetración, la participación de las AEPs. Entonces, muy interesante. Ya tendremos unos minutos para pues responder algunas preguntas. Ya llegó una pregunta, esa era para el doctor Jorge Pérez, pero la vamos a mostrar al final, pero para que se vaya preparando el doctor Jorge Pérez, nos dice el señor Emir Acevedo que quería ver otra vez la transparencia número 13 del doctor Jorge Pérez. Vamos a la siguiente presentación, que es la ponencia, el pronóstico de crecimiento de nuevas plataformas de comunicación remota, a cargo del maestro Isidro Quintana Garza, director de Cisco México. Es licenciado en Economía por la Universidad Panamericana y ha sido director de ventas y operaciones de Cisco Systems en México. Trabajó en las prácticas de estrategia y finanzas de Braxton Associates en México y Canadá. Tiene la palabra el maestro Isidro Quintana. Hola, buenos días, Salvador. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de presentar, y también celebro que haya tenido la oportunidad de escuchar a Arturo, a Alfonso, a Jorge,
y quizá ahorita complementar con una perspectiva desde el punto de vista de la empresa, del sector privado, lo que hemos escuchado de mis colegas. Voy a intentar compartir la aplicación. Debe ser para... Ya se ve, ¿verdad? Me imagino. Se ve ya la... Ahí está. Ok. Bueno, entonces el tema, el pronóstico de crecimiento de nuevas plataformas de comunicación remota, yo creo que acá, para abordar el tema, lo divido en dos partes de forma muy breve. Primero, un poco de contexto para poder responder a la pregunta, sobre todo a la luz de la pandemia, que, como decía Jorge, ha venido a cambiar muchos de los principios o a acelerar muchas de las cosas que veíamos. ¿Qué ha cambiado? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la respuesta, digamos, de las organizaciones, de las personas, familias, organizaciones y gobierno? Que veo con gusto que hay iniciativas muy importantes, no solo en España, sino también en México, y una gran claridad del Instituto Regulatorio en materia de comunicaciones. ¿Y qué podemos esperar? Y después algunas cifras con respecto a estos temas. Y bueno, ¿en qué mundo estamos ahora? Y en verdad es de que no es que haya cambiado en marzo con la pandemia el mundo en el que estamos ahora, pero sí se ha acelerado significativamente algunos puntos. Hay lecturas muy catastróficas, ¿no? En el sentido de lo que puede pasar con los modelos de trabajo y de sociedad hacia futura, y hay también unas muy positivas. Yo creo que vamos a estar, como siempre, en algún lugar en el justo medio. Y hay tres cosas importantes desde mi punto de vista a tener en cuenta. Primero, la digitalización, que ya veíamos que era una tendencia muy importante en todos los ámbitos, se acelera de forma significativa. Y en este modelo donde se acelera la digitalización, hay un elemento que prevalece y es el elemento de adaptabilidad. Adaptabilidad o resiliencia, ¿no? Creo que son... por ahí representan los mismos conceptos. Entonces, en un mundo mucho más cambiante, con nuevos riesgos, por ejemplo, de tipo de ciberseguridad, donde el comportamiento y el día a día de lo que hacemos cambia, es esta, no sé, virtud, esta cualidad de la resiliencia, de la adaptabilidad, que se vuelve no solo una condición necesaria para ser exitosos, sino también un criterio de diseño, ¿no? Que es parte de la novedad. Y vemos este elemento en todos los sectores, ¿no? Platicaban por ahí cómo España 2020 elegía algunos sectores estratégicos, aquí también en el caso de México, y lo que vemos ya después de 9 meses de pandemia es que algunas cosas que eran pilotos antes de marzo o ideas, hoy son realidades en su primer versión. Si pensamos en educación, ¿no? Este modelo híbrido que empieza a emerger o que se empieza a divisar para el futuro, ahorita estamos en línea, pero hacia el futuro, ese modelo híbrido va a ser una realidad porque ya hay un cambio fundamental en el patrón y el comportamiento de los estudiantes y de los maestros en este caso. El tema de salud, lo mismo, o sea, telemedicina, telepresencia, ni siquiera hay una estadística porque es infinito la velocidad como se ha incrementado, y vemos a los doctores, enfermeras, pacientes mucho más cómodos haciendo consultas desde el punto de vista o apalancados con tecnología, y lo mismo es para los casos de la industria, ¿no? En todos los tamaños, ¿no? Desde la pyme hasta la gran empresa, esa digitalización de una forma muy acelerada, y empezando a hacer uso de las tecnologías que ya platicábamos,
si bien todavía no tenemos 5G, pero ya con las redes de datos móviles y fijas que existen en el país, el tema de inteligencia artificial, que permiten a las empresas crear nuevos algoritmos y sobre todo digitalizar la forma en cómo arman sus cadenas de suministro y sus cadenas de valor en un contexto donde tomando que me gusta este mapa que hace IDC, hemos ido viviendo un proceso de cambio aparejado con la tecnología, donde las organizaciones públicas y privadas, la primera prioridad es para todavía algunas, y fue y sigue siendo, la continuidad del negocio con mucho más uso de servicios de nube en todos los, este es un ejemplo, ¿no? La videoconferencia, y pasando algunos a un tema de optimizar los costos y después la importancia de ir creando la resiliencia de negocio que permita un poco más adelante transformar el modelo de negocio, las estructuras de cómo se hacen las cosas para poder ser exitosos en esa nueva realidad, que efectivamente la pregunta siempre es, oye, ¿y vamos a regresar? Yo creo que la respuesta es sí en parte, pero van a incluirse ya y vamos a tener mucha más digitalización en el día a día en todas las áreas hacia el futuro y tendrán las organizaciones privadas y públicas que ajustar los parámetros para este nuevo entorno. Y aquí yo creo que es pertinente entender muy bien la diferencia entre continuidad de negocio y resiliencia de negocio. Porque aquí está la clave de los que van a tener la posibilidad de tener más crecimiento, sustentabilidad y éxito hacia el futuro de los que no. Hoy, continuidad de negocio, o sea, la capacidad para continuar la entrega de productos y servicios a niveles aceptables es la primera condición, pero ir creando la resiliencia de negocio que la podríamos entender como la habilidad de adaptarse, y no solo adaptarse, sino absorber el entorno para lograr los objetivos y prosperar. Es ahí una diferencia de fondo importante. Nosotros ya vemos muchas organizaciones en la transición hacia la resiliencia del negocio y se están viendo nuevos modelos de hacer las cosas importantes. Esto lo están acompañando 5 tendencias. Fuerza de trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de ciberseguridad y tecnológicamente se tiene que extender y hacer posible el trabajo remoto de una forma segura, flexible y también de buena calidad para hacerlo posible. Desde luego está el regreso a los lugares de trabajo con las diferentes empresas e industrias en diferentes niveles, pero también se rediseña, estamos viendo el rediseño de los lugares de trabajo, los propósitos de las oficinas y la misma organización del trabajo. A nivel tecnológico, el uso de la nube y todas las nuevas cargas de trabajo que están corriendo entre los procesos, hacia dentro de una empresa, hacia afuera y entre los organismos de un país, la nube y desde luego la automatización y la inteligencia artificial, en la medida que nos pasamos de las continuidad de operaciones y pasamos a un tema más de resiliencia, se hace mucho más sofisticada. Algunos datos interesantes: en promedio los empleados están trabajando 4.7 veces más desde casa ahora, 21% de las organizaciones están moviendo cargas adicionales de trabajo a nubes públicas y 50% ya priorizan la automatización de sus redes para poder hacer frente a los retos, riesgos y amenazas cibernéticas. Algunos datos también interesantes de cómo se está acelerando, que esperamos. Usuarios de Internet del 18 al 23
este es promedio de América Latina. México está ahí en el promedio, 70%. Número de dispositivos en red y conexiones por persona también se incrementa en el promedio de 1.2 a 1.5. Dispositivos en red y conexiones por persona, lo mismo, de 2.2 a 3.1, que en porcentajes son porcentajes muy significativos, ¿no? La velocidad de la banda ancha promedio, 16 megabytes a 59, del Wi-Fi con el Wi-Fi 6, también de 11 a 35 megabytes, y finalmente en promedio, porque desde luego el 5G tiene otro nivel de velocidad, pero en el promedio general la velocidad móvil de 8 a 29 megabytes, ¿no? Entonces, esto es un poco las reflexiones que les quería poner en la mesa, compartir. Hay un reto importante. Celebro que esté la academia en esta mesa, la academia, reguladores, gobierno, con un entendimiento común de cuál es el reto, la necesidad imperiosa de montar a nuestros países, a nuestras empresas en un modelo digital que les permita generar productividad y crecimiento y empleo al final del día en el mediano y largo plazo. Y bueno, con esto termino, Salvador, y regreso a la palabra. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Isidro. Tu experiencia en el sector empresarial, pues nos ilustra como complemento lo que hemos escuchado, todo ese pronóstico de crecimiento de nuevas plataformas de comunicaciones, esos dos vertientes de mundo estable y mundo cambiante, y las tendencias tecnológicas por sector e industria, y cómo se pueden organizar las empresas, las organizaciones en las etapas de recuperación y las tendencias para habilitar la resiliencia de comunicación y conectividad en el 2021. Tienes una amplia visión empresarial, por algo tienes la maestría también en dirección de empresas por el IPADE y por el London Business School. Es una gran institución de formación empresarial. Te agradezco mucho y quisiera pasar los minutos que nos quedan. Tenemos que minutos, pero pues una de las preguntas fueron lo que querían ver la transparencia número 13 del doctor Jorge Pérez. No sé si la tenga lista. Y aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles son los principales prospectos para la infraestructura del 5G en México? ¿Y qué criterios se tienen si son riesgosos, como la empresa Huawei en la parte de protección de datos personales? Esa es una pregunta que pongo sobre la mesa. Si Jorge está listo con la transparencia número 13. Ahí está la transparencia número 13, no sé si la veis. Sí, ya la estamos viendo. Entonces, la quería ver precisamente la persona que mandó el chat. Tal vez una vez que ya la está viendo con calma, pueden venir algunas otras preguntas de esta persona. Y la segunda pregunta que leí, ¿quién la puede contestar? Si quieren, la puedo volver a repetir. Aquí está. Y están llegando más preguntas. ¿Cuáles son los principales prospectos para la infraestructura del 5G en México? ¿Y qué criterios se tienen si son
riesgosos como la empresa Huawei. Ustedes las pueden ver las preguntas en la parte de protección de datos personales. ¿Quién la puede responder? Si no tienen inconveniente, puedo empezar, Salvador. Sí. Como mencionaba ya, el regulador ya tiene una hoja de ruta para los próximos 5 años. México, a través de su regulador, tiene un estudio de 5G donde se prevén hasta 11,000 MHz que se podrían poner a disposición para el 5G. El siguiente año ya tenemos la licitación donde se incluyen algunas de las frecuencias que se están utilizando para 5G, y fuimos el primer país de América en identificar la banda de 600 MHz que también se proyecta que se va a licitar. Ahí pues hay un tema de costos del espectro, el cual se ha estado manifestando en días recientes, y los cuales ahora son los operadores los que tienen que hacer estos cálculos para saber cuándo y hasta dónde realizarán estos despliegues de infraestructura. Pero comentarte que ya tienen los operadores, los principales operadores de México, ya tienen planes para iniciar el despliegue de 5G, AT&T, Telcel, Telefónica con su alianza, y la red de Altán. Ellos lo que están desplegando era una red que ya estaba preparada para 5G. Estos 4 operadores son los que están los que darán y los que deberán de realizar estos despliegues de infraestructura 5G, y ellos son los que determinan cuáles son las tecnologías que desean utilizar. De cualquier forma, nosotros tenemos ya en esta hoja de ruta para los siguientes 5 años, está centrada en gran parte en la ciberseguridad y en la ciberconfianza. Si no hay confianza en las redes, si no hay confianza en las tecnologías de la información, no la van a utilizar la gente. Por eso estamos determinando lineamientos para la seguridad, no solo de las redes, sino también de los dispositivos, que es donde se está buscando o donde hay mayor temor por parte de los usuarios en que pudiera haber filtraciones, no solo de las redes 5G, sino de cómo se comportan. Entonces, regresando a este punto, pues los de infraestructura son los 4 principales ahora operadores. Ellos son los que ya están en pruebas de 5G. El siguiente año se espera que con mayor espectro hagan mayor despliegue de esta infraestructura. También están utilizando una que se llama Dynamic Spectrum Sharing, que esto lo que significa es que con las redes con frecuencias 4G están introduciendo 5G, y esto les permite dar servicios 5G y amortizar las inversiones en lo que se crea demanda, en lo que se siembra la demanda, que es uno de los grandes temas que tiene la 5G. Todavía no se sabe exactamente de dónde va a salir los ingresos, dónde van a salir los modelos de negocio para utilizarlo. Y como ya mencionaba, tendremos ya en la hoja de ruta, están determinados que habrá criterios y disposiciones técnicas para la parte de 5ª generación y para las nuevas Internet de las cosas. Ahí habrá también temas. Seguramente nuestro colega de la SCT también podrá agregar ellos que están pensando para la 5ª generación, pero esos son los términos generales en materia regulatoria por los cuales ya está México en esta hoja de ruta hacia la 5G. Gracias, Arturo. Tenemos todavía 8 minutos. Si me permitiese complementar, doctor Landeros, respecto de la intervención de Arturo. Adelante. Doctor Robles. Efectivamente, en la Secretaría se está trabajando conjuntamente para ir vislumbrando los escenarios de las redes de 5ª generación, en las que sin duda el despliegue de la infraestructura será uno de los elementos, pero no es el único. Sin duda existen otros elementos como las aplicaciones que estarán trabajando en esta nueva tecnología, en donde sin duda la ciberseguridad, la protección de datos personales serán elementos fundamentales. En este sentido, propiamente no se está definiendo qué proveedores pueden o no pueden participar. Eso naturalmente es algo que compete totalmente a los proveedores de servicios,
pero sí trabajar, como dice el comisionado, en los lineamientos generales de seguridad para los usuarios de estas futuras redes. Muchas gracias, ingeniero Mayo. Le están preguntando al doctor Arturo Robles, que está bien, pero que podría dar algunos ejemplos de los proveedores de hardware para el 5G en la infraestructura, independientemente de los operadores. Me refiero a empresas como pudiera ser Nokia. Gracias, doctor Landeros. Pues, como saben, las mejores prácticas regulatorias, aquí hay varios que han estado, sobre todo Jorge, que han estado en reguladores, en políticas públicas. La regulación establece cuáles deben ser los parámetros técnicos, pero no establece cuáles son los fabricantes. Eso lo decide cada operador, inclusive en el caso del gobierno federal, ellos pueden optar por cualquier equipo que ellos consideren que les den las mejores condiciones para su proyecto, para su término tecnológico, y también como ingenieros en este ámbito de la Academia de Ingeniería, pues siempre se busca que mientras se cumplan con estas normas técnicas, con estas disposiciones técnicas y con los requerimientos técnicos, no se ve cuáles son las marcas que están entrando. Obviamente algunas de las que se mencionan, Qualcomm, Nokia, los principales fabricantes de tecnologías, Huawei, la parte de los Alcatel en su día, que ahora ha migrado y que están en distintas tecnologías, todos ellos están en el mercado mexicano y todos ellos hacen ofertas. Mientras cumplan con esta regulación, con estas disposiciones técnicas, las empresas y los operadores son los que deben de tener la libertad de escoger cuál es el que van a utilizar. El imponer una marca, el imponer una tecnología específica, eso no ha dado buenos resultados a lo largo de la historia. Eso ha pasado, pues ha traído malas experiencias, y lo que ahora la mejor práctica internacional es que mientras se cumpla con estas disposiciones técnicas, pueden utilizar cualquier fabricante de equipos que les dé la mejor condición a cada una de las empresas. ¿Puedo intervenir en este tema? Sí, Jorge, adelante, pero... comentaba en una de mis transparencias que uno de los elementos regulatorios en marcha, digamos, aunque apenas ha empezado, especialmente ciberseguridad de redes 5G. Esto es una necesidad que viene impuesta por Europa, que ha pedido a todos los países miembros, que establezcan digamos, regulaciones sobre ciberseguridad en 5G, ¿no? Lo cual es muy razonable y, como decía Arturo, la parte técnica, pues es evidente que va a haber que hacerlo, dado que se desagrega la red, etcétera, y lo harán, el regulador lo hará, pero tiene una novedad. Y la novedad es que en el papel de la Unión Europea se introduce un nuevo riesgo. Y ese nuevo riesgo son los suministradores. Es decir, el tipo, precisamente a raíz de todo este conflicto que hay, digamos, de Huawei como tal, ¿no? Con lo cual, la verdad es que cada país, en España está sucediendo. De momento, digamos, no se ha entrado en el tema de quitarle a Huawei y cosas de ese tipo, pero es verdad que se está viendo digamos, se ha pedido que se haga un análisis, que se incorpore dentro de la ciberseguridad de redes 5G el riesgo del suministrador. Y no solo es del suministrador, si es chino, si es no sé cuántos, sino el riesgo del suministrador desde el punto de vista de, vamos a decir, competencia. Fijaros que la situación ahora es dramática, porque en teoría el principal suministrador que teníamos de 5G y el más avanzado reconocido por todos, que era Huawei, en muchos países, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, se le ha vetado, por decirlo de alguna forma, y mucho más. Ya veremos qué pasa en la nueva, ¿no? Pero es que el problema es que solo quedan dos relevantes, que son Nokia y Ericsson. Esa es una situación que a los operadores de telecomunicaciones les complica muchísimo la vida. Entonces, ¿qué se está haciendo y qué se está proponiendo también a nivel europeo y en España? Pues evidentemente abrir a otros suministradores que tengan capacidad. Y luego una cosa que yo creo que puede ser interesantísima, que es la política de Open RAN. Supongo que se conoce, y es generar de alguna forma, fijaros que esto no es tanto por el problema de si me fío o no del suministrador,
sino precisamente si abro para que haya muchos más fabricantes de componentes y de equipos de 5G. Pero claro, la situación es dramática, porque en definitiva, ¿qué hacen los operadores de telecomunicaciones en el mundo? Si el principal suministrador que había y que generaba, digamos, un efecto de arrastre importante, que es Huawei, no puede, por lo menos en algunas zonas del mundo, digamos, por veto, vamos a decir, de seguridad político, y se queda en Nokia y en Ericsson, ¿no? Como principales suministradores de un elemento crítico como son los equipos de red, ¿no? La RAN y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, es verdad que va a haber que hacer un esfuerzo, y estoy seguro que le va a pasar a todos los países, y es dos cosas. Lo primero es, evidentemente, va a haber que regular la ciberseguridad de los equipos 5G, en general, de las redes 5G, y lo segundo es considerar un elemento que hasta ahora nunca habíamos considerado de riesgo, que es el suministrador. En el doble sentido, el suministrador por, no sé si llamarle por procedencia, etcétera, y el suministrador en el sentido de que el riesgo sea que nos quedemos sin suministradores. Es decir, situaciones de monopolio terribles en el sector de los equipamientos 5G, ¿no? Y entonces eso hay que considerarlo a partir de ahora. Vamos, por lo menos en Europa se tiene claro que se considera un riesgo, ¿no? En España, de momento, desde luego, a Huawei no se le ha vetado. Es decir, no se está como los ingleses, etcétera. Bueno, muchas gracias, Jorge. Podemos tomarnos un minuto, solo un minuto, porque el señor Emir Acevedo dijo diapositiva 3 y después mandó un mensaje una disculpa, que era la diapositiva 12. Y además otros miembros de la audiencia también quieren ver la dispositiva 12, que habla sobre agricultura, dice Emir Acevedo. Es que no habla sobre agricultura, esa es sobre el audiovisual, por eso yo... vamos a ver, la 12 era esta que era sobre el audiovisual, y la de agricultura que hablaba, que era muy poquito, era precisamente lo de los proyectos tractores que comentaba. Pues esa es la que quieren ver. Es esta, los proyectos tractores de digitalización sectorial, un sector agroalimentario digital. No he visto en la presentación ninguna otra cosa que tenga que ver con agroalimentario. Bueno, pues con Entonces, esto... yo lo comparto. Como no podemos hablar, esta es la que decía, la 12, esta es la 11. La 12 era la de la audiovisual, y entiendo que no es. Y la única que aparece en el agroalimentario es en la 11, y dentro de lo que son los proyectos tractores. Pero no la vemos. No la vemos, Jorge. ¿No la veis? Perdonad. Perdonar. Compartir. Ahí está. Esta es la 11, donde aparece agroalimentación digital. La 12 era la ley audiovisual. Muy bien. Y no sé otra cosa. Yo creo Pero que una pregunta. Con eso es suficiente. Les agradezco muchísimo. ¿Sería posible que me hicieran llegar sus presentaciones para detallar las conclusiones de la mesa redonda que se van a presentar al final del Congreso? Por supuesto, por mi parte ningún problema. Claro que sí, con mucho gusto. Pues muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo, y a nombre de la Academia de Ingeniería, pues les estamos muy reconocidos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos. Ya. Jorge, Arturo, Jorge, Isidro. Hasta luego. Hasta luego. Arturo, un placer de nuevo verte.